Hola, mi nombre es Derly Marín, de la mano de mis compañeras Sandra Lorena Velázquez Pardo y Lina Alejandra Zárate Osma, en nuestro proyecto ACA para Estadística Descriptiva de Ciencias Administrativas, con nuestro profesor Leo Gil Ospina. Nuestro trabajo se titula Estadística Descriptiva para Ciencias Administrativas y se divide en dos estudios, uno con variable discreta y otro con variable continua. El primer estudio fue realizado en una entidad bancaria que buscaba medir el interés de pequeños empresarios en un nuevo servicio de microcréditos automatizados. Se encuestaron 80 empresarios de Montería divididos equitativamente entre zona norte y sur, usando una escala de 10 puntos para medir aceptación. La variable es discreta, ordinal y representa el grado de intención de uso. El segundo estudio fue realizado con la Secretaría de Hacienda Municipal, que monitoreó durante 160 días el tiempo de intención en trámites de impuesto predial. Aquí la variable es continua duración del servicio en minutos. Hola a todos. En este video vamos a explicar cómo se construyen y se interpretan las tablas de frecuencia y sus gráficas, tanto como para una variable discreta como para una variable continua. Además, hablaremos de las medidas más importantes que se pueden obtener a partir de ellas, como la moda, la dispersión y la concentración de los datos. Comencemos con la variable discreta. En este caso, construimos una tabla de frecuencias con los puntajes obtenidos por los empresarios en una encuesta realizada. Cada puntaje representa una valoración o puntaje y la frecuencia indica cuántas personas obtuvieron ese puntaje. Al analizar los resultados, observamos que la muda fue 7, lo que significa que este valor fue el más repetido dentro del conjunto de datos. Este puntaje tuvo una frecuencia del 25%, es decir, una cuarta parte de los empresarios dieron esta calificación. El valor más bajo registrado fue 2, mientras que el más alto fue 10, lo que nos da una idea del rango de las respuestas. También encontramos que el 65% de los datos están por debajo o igual a 7. Esto nos indica que la mayoría de los empresarios dieron puntajes altos, lo que sugiere una buena aceptación en el tema evaluado. En cuanto a la variabilidad, la desviación estándar fue de aproximadamente 2.08, lo cual muestra una dispersión moderada. Es decir, los puntajes no se alejan demasiado del promedio, lo que refleja cierta consistencia en las respuestas de los participantes. Ahora pasemos a la variable continua. A diferencia de la variable discreta, aquí los datos pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, por lo que es necesario agruparlos en intervalos para analizarlos mejor. En este caso, elaboramos una tabla de frecuencias agrupadas, donde cada intervalo representa un rango de valores. El intervalo más frecuente fue de 62 a 66.2, concentrado el 25.13% de los casos. Esto quiere decir que aproximadamente una cuarta parte de los datos se encuentran dentro de ese rango. Al observar toda distribución, notamos que la mayoría de los datos se concentran entre 53.6 y 66.2, lo que indica que el tiempo promedio de atención suele estar en ese rango. Esto nos permite concluir que los valores se agrupan en una zona específica, lo que refleja una tendencia central clara. Para complementar el análisis, graficamos ambas distribuciones. En el caso de la variable discreta, usamos un diagrama de barras donde cada barra representa un puntaje y su altura indica la frecuencia con la que se presentó.
Esto facilita identificar rápidamente cuál fue el valor más común y cómo se distribuyen los demás. En la variable continua utilizamos un histograma que nos permite observar la forma general de la distribución. Gracias a este gráfico, podemos ver visualmente la concentración de datos en los intervalos más frecuentes y la dispersión en los valores más extremos. Ambas representaciones gráficas son muy útiles porque resumen la información numérica de forma visual, permitiendo detectar patrones, tendencias o irregularidades que quizá no se notan tan fácilmente en una tabla. En resumen, las tablas de frecuencia y sus gráficas son herramientas fundamentales para entender y describir los datos. Nos ayudan a identificar cuáles son los valores más comunes, cómo se distribuyen y cuánta variabilidad existen entre ellos. Tanto para variables discretas o continuas, este tipo de análisis es la base para interpretaciones más profundas en estadística y para la toma de decisiones fundamentadas. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Lina Alejandra Zárate. Vengo a presentar la parte número 3 de nuestro trabajo. El objetivo fue interpretar los resultados estadísticos y cerrar la presentación con unas conclusiones. Primero, calculamos medidas de posición como la medida mediana y moda. En el estudio discreto, la moda fue 7 y la medida estuvo entre 6 y 7. En el estudio continuo, la medida fue aproximadamente 73.8 y aunque todos los valores estuvieron por debajo, lo que indica es el sexto. La desviación estándar en el estudio continuo fue la de 16,2, mostrando una dispersión más amplia. Concluimos en que ambos estudios hay una concentración clara de datos en rangos medios, lo que facilita la toma de decisiones. En el caso del banco, se justifica avanzar con el servicio automatizado y en el caso de la secretaría se puede establecer un estándar de atención eficiente. Muchas gracias.